porque en general tanto el cobro de impuestos como el gasto público obedecen más al interés particular de 2 o 3 sectores en el país que están más inclinados hacia tener una ganancia y no hacia tener utilidades. En otras palabras, ¿a quién beneficia el relajo? Fundamentalmente a 2 o 3 sectores empresariales, económicos, que quieren seguir ganando muchísimo dinero sin pensar en que quizás en el largo plazo van a tener pérdidas por no haber tomado decisiones adecuadas sobre cómo deberían de distribuirse las ganancias. Muy bien. ¿Por qué en la última década ha crecido exponencialmente el gasto público y el presupuesto del gobierno hoy está por encima de los 240.000 millones al año? Fundamentalmente porque justamente el hecho de querer inventar un mundo nuevo cada 4 años hace que el presidente venga con sus ideas nuevas y no construya sobre lo que ya estaba hecho. Si usted, le voy a poner nada más un ejemplo, en el caso del cuidado social o del gasto en protección social, el presidente Zelaya tenía un programa que se llamaba la Red Solidaria. Bueno, la Red Solidaria todavía existe y todavía los beneficiarios de la Red Solidaria siguen recibiendo plata del presupuesto nacional. El presidente Lobo tuvo un programa de protección social que se llamaba el Bono 10.000. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. El Bono 10.000 tiene otros beneficiarios y entonces hay que sacar más dinero para poder seguir gastando sobre este programa. Y ahora existe el llamado programa Vida Mejor, en el cual se suman una serie de beneficiarios con nuevas formas de gasto. A los otros 2 paquetes, aquellos que mencionó. Correcto. Entonces, por ejemplo, y muy bien lo dijo usted, en el año 2009, Darío, el presupuesto nacional era de 90.000 millones de lempiras, el total, incluyendo sector público y gobierno central. Para la actualidad es de 232.000 y ya vamos arriba, ¿no? Sí. Se aprobó en diciembre del año pasado un presupuesto por 232.000 millones de lempiras y estamos arriba de 240.000 millones de lempiras. Sí. Es decir, se ha más que duplicado. Ha crecido casi en un 250% el presupuesto. Si usted mire la producción hondureña, es decir, el Producto Interno Bruto Nacional, no ha llegado a esos límites. ¿Cómo califica usted semejante cosa? Me parece que se está alimentando la cultura del despilfarro en el país y usted lo puede observar muy claramente. El gasto aumenta, pero la pobreza se mantiene. Tenemos una pobreza inflexible en el país de más del 60% desde hace ya más de 20 años. Tenemos una pobreza extrema en el país arriba del 40% también desde hace más de 20 años. Pero sin embargo el gasto en pobreza se ha más que triplicado en el país. Y usted puede ver entonces que igual se incrementa el presupuesto para inversión en infraestructura en el país y las carreteras pues siguen casi en la misma situación. ¿Por qué el gasto en reducción de la pobreza es como semillas secas? Porque no se entrega o no se invierte con un criterio ciudadano, con un criterio que permita que sea el ciudadano quien defina cuáles son los elementos que le pueden permitir salir de su situación. Y un elemento muy importante es que no se ha invertido adecuadamente en algo que mencionábamos antes del primer segmento, en el primer segmento, Darío, y es el tema de la calidad en educación y de la calidad en salud. ¿Por dónde se está yendo toda esa plata? Básicamente en regalías. ¿Por qué? Porque estas regalías son las que generan votos. Difícilmente los niños que no votan van a ser beneficiados por el gasto que va a tener mayor impacto en la sociedad en el futuro, Darío. Ese es un gran problema, porque estamos pensando entonces más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones. ¿Quién es pobre? ¿Quién es considerado pobre? Desde el punto de vista económico,
es considerado pobre una familia, y eso es bien importante entender, la pobreza no se mide por personas, sino por hogares. Sí, hay que empezar por ahí. Un hogar es pobre cuando la suma de los ingresos que obtienen las personas que trabajan en ese hogar no es suficiente para comprar una canasta mínima de básica, requerimientos, tanto alimenticios, de vestuario y de techo, ¿no? Esos son los tres elementos que definen los requerimientos básicos. La alimentación en primerísimo lugar, el vestuario y la vivienda. ¿Cuántos hogares o cuántos hondureños, si quiere manejarlo así o enseñárnoslo así, están en esa condición? Arriba de 5,5 millones actualmente. O sea, casi el 60% de personas, y si lo medimos por hogares, son más o menos 1.5 millones de hogares, ¿no? Los que están en esa condición. Hay otro subregistro que es el de la extrema pobreza. Es correcto, pero sale de ahí mismo. Sí, por supuesto. Los hogares que están en extrema pobreza son aquellas cuya suma de ingresos de las personas que trabajan en ese hogar no es suficiente para comprar los alimentos. O sea, ya no hablemos entonces de vestuario ni de vivienda, hablemos únicamente de alimentos. La primera línea de las prioridades. Es correcto. Entonces, ese es el elemento fundamental, Darío. Si usted no puede llevar a su hogar el ingreso necesario para comprar una canasta básica alimentaria, y en muchos casos ni con la suma de papá, mamá y los hijos que trabajan. Estoy hablando del total. El ingreso familiar. Estoy hablando del total del ingreso del hogar familiar, que no logra comprar esa canasta de alimentos. Entonces decimos que el hogar está en pobreza extrema. Y esto es lo más escandaloso de nuestro país. Y el problema en Honduras es que tenemos una de las pobrezas totales más elevadas y además la pobreza extrema más elevada del continente. Para enfrentar semejante desafío, colosal desafío, hemos visto que el gobierno sale de sus oficinas a enfrentar la pobreza y la extrema pobreza con ese asistencialismo del que usted hacía memoria de sucesivos gobiernos, y con el pescadito en lugar de la caña de pescar. Sí. La pobreza y la extrema pobreza, que son esos grandes desafíos colosales en los que se encuentra la inmensa mayoría de la población del país, ¿cómo se combate efectivamente? Se combate efectivamente, sobre todo la extrema pobreza, generando condiciones que permitan que la gente por sí misma salga de ella. Yo no estoy en total desacuerdo con estas medidas asistencialistas, porque igual si yo no quiero que el señor a quien le voy a enseñar a pescar se me muera de hambre, está bien que yo le dé un pescado, pero tengo que asegurarme de que también aprenda a pescar. Al tema de la falta de un pacto fiscal, de un acuerdo fiscal, y dentro de él las exoneraciones, que es otro tema que me parece que se fue un poco de control en las finanzas públicas, y el otro asunto de palpitante actualidad es el tema de la corrupción. ¿Cuánto pesan uno y otro en la tarea urgente de sanear la economía del país? Muchísimo, Darío, parece mentira, pero hace 6 años yo leí un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo para Honduras, en donde calculaba más o menos unos 25,000 millones de gasto fiscal, que así se llaman las exoneraciones, o pérdida o sacrificio que hace el gobierno por otorgar algunas facilidades a cierto tipo de personas y empresas de no pagar impuestos, ¿no? Y en este momento esa suma se ha elevado a 36,000 millones. Si usted calcula cuál es el total de recaudación que se espera para este año, estamos hablando de 102,000 millones de lempiras que se van a recaudar, y 36,000 millones es más de la tercera parte. O sea, podríamos ganar muchísimo más dinero en recaudación si le pusiésemos más cuidado al tema de a quién le vamos a otorgar la facilidad de no pagar impuestos para que genere empleo. No debería, desde mi perspectiva, Darío, haber otra regla más que perdonarle la posibilidad o darle la facilidad de no pagar impuestos. Un beneficio fiscal. Siempre y cuando yo esté claro de que me va a traer X o Y cantidad de trabajos acá al país. No sucede.
tenemos un 10% de desempleo en el país, de acuerdo a la cifra que publicó el Instituto Nacional de Estadística en su última encuesta. Tenemos a una población con problemas de empleo de más o menos el 50% de la población económicamente activa, lo cual nos hace pensar que han sido muy infructuosos las facilidades que se le ha dado a los empresarios para que no paguen impuestos. Y sin embargo, obligamos a la gente, Darío, a pagar un impuesto al combustible, que es uno de los más elevados en Centroamérica. Si lo ponemos en términos de la paridad de poder de compra, de la facilidad de compra que tienen los costarricenses versus nosotros, que somos los dos países que tenemos el impuesto más alto, el nuestro es mucho más elevado. ¿Y el otro monstruo, la corrupción, nos tiene empobrecidos? Por supuesto. Y ahí tenemos uno de los problemas más grandes, porque al final en el país se ha fomentado una cultura que hace que existan muchísimas facilidades para el funcionario público de lograr hacer cosas que no haría si no fuera un servidor.